Mañana de hoy estará con nosotros la senadora Roxana Soto Aguilú, ahorita a las 6:30. A las 7 estará con nosotros el buen amigo Manuel Calderón Cerame. Pudiera ser el próximo secretario del Partido Popular. Le preguntaremos. Y también a las 7:30 estará con nosotros nuestra colaboradora Elizabeth Torres para hablar un poco de los asuntos de Trump. Hablaremos con ella y otras preguntitas que tendremos a bien hacerle aquí desde Nación Z. Recuerde que nos puede sintonizar en la televisión, en la radio, también en las redes y las aplicaciones digitales. Tiene la alternativa del Facebook Live de Nación Z, el Facebook Live de Telemundo, Telemundo PR, para que le lleguen todas las notificaciones de lo que va pasando durante el día con la mejor cobertura de todos los eventos, la aplicación La Música, que tiene la sección de podcast también, si quieres revisitar cualquiera de nuestros programas previos, y todo lo que además trasciende en las redes sociales para que se mantenga al tanto de lo que discutimos con ustedes. En la mañana de hoy tenemos varios asuntos aconteciendo, pero casi todo, inclusive en la prensa escrita, gira alrededor de la celebración ayer de la Comisión Total en el Senado, la cual provoca que se enmiende la orden administrativa de la discordia, de la cual les he hablado todas estas semanas, y que veremos a ver si resuelve la controversia, esa enmienda. Pues mire, se trató del inciso F, del inciso feo, como le vamos a llamar, el F de feo. Y a la sazón, además de otras controversias que ya mismo entraremos a ellas, vamos a ver lo que decía la orden administrativa y lo que dice ahora, para que usted mismo sea el juez. Ya yo tengo mi opinión y me parece que el problema continúa latente y patente. La orden decía originalmente cuando se dictó el día 3, en ese inciso feo, el inciso F, se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos, se ordena el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativa por convertirse académicos. Debería decir por convertirse en académicos, pero alguien se comió una palabrita ahí y ni hablar de las comas y de otros errores de gramática, pero eso no cambia el sentido. Y en ese párrafo particular, en esa oración, no parece haber espacio para discreción alguna de los jueces administrativos o de los oficiales examinadores, como ayer decía el secretario designado no confirmado, por razón de que evidentemente hay una orden seca de acuerdo a la política de la reconstrucción o la construcción de esos terrenos colindantes con el mar, que algunos dicen que está en una zona de dominio público y que jamás puede ser objeto de propiedad privada, lo cual es protegido por leyes estatales y federales. Pero trascendido eso y volviendo a la orden, ¿qué dice ahora? Mira, ahora es un párrafo mucho más largo y dice lo siguiente: se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos que luego de los trámites de rigor y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en las reglas de procedimientos de vistas administrativas de la Junta de Calidad Ambiental, evalúen la aplicabilidad de las disposiciones de la presente orden administrativa a las circunstancias particulares de cada caso ante su consideración y de entender lo procedente, ordene el archivo de los casos relacionados con las disposiciones establecidas en la presente orden administrativa por convertirse en académicos. Sigue habiendo la posibilidad o la casi orden seca de que se desestimen los casos, por lo que dice la orden, que todos los demás incisos quedan vivos. Y habla de la huella que ya hay, habla de que hay para la concesión de esos permisos tiene que haber una mensura de las propiedades y un establecer lo que hay allí, la realidad actual de esas propiedades,
para que haya un registro en el departamento y que si eso se desvía, aunque sea un poquito, pudieran ser multados y que no se les renueve el permiso que se va a renovar, valga la redundancia, cada 5 años. Y no se establece hasta cuándo. Y que no se puede reparar, pero no se puede construir más allá de lo que existe. Eso no es nuevo, es la regla desde hace unos años en términos de cómo se va a proceder. Esa es la regla del juego actualmente a base del reglamento S4860 del 92 y a base de otra serie de reglamentaciones. Hay una ley estatal de conservación, hay una ley federal de conservación y adicional a eso hay unas reglas de procesos administrativos que se supone sean uniformes. Y esas reglas, si bien se enmendaron hace algunos años, requieren que si se va a cambiar la reglamentación, haya un proceso de consulta a la ciudadanía y que puedan ofrecer comentarios y que haya un esfuerzo de publicidad de lo que se intente hacer. Eso, a mi juicio, a través de esta orden administrativa, se le da la vuelta y previene el que no se haya hecho conforme a la regla de procedimiento administrativo para enmendar reglamentos. Y una orden administrativa no debería enmendar un reglamento o no contravenir lo que dice el reglamento, mucho menos la ley estatal o la ley federal, como ya sabemos. Así que ese es el problema que yo le veo al lenguaje, yendo al lenguaje directo más allá de lo que pasó ayer allí, en esa comisión total sobre el inciso feo, el inciso F. Y entonces estuvieron allí cerca de 3 horas, 2 horas y pico, y con los consabidos breaks que había solicitado el acomodo razonable el secretario designado por razones o motivaciones de salud, que no vienen al caso, pero se le acomodó de esa manera y cada 45 minutos se tomaba una pausa, un receso. ¿Y qué trascendió de lo que dijo el secretario o de las preguntas que le hicieron? Mire, en síntesis, que le tomó 2 horas examinar los documentos para firmar la orden, que él conocía que había un caso, por haberlo visto en la prensa, que involucraba a familiares de la gobernadora, pero que en ningún momento consultó a nadie, ni de la fortaleza, ni ha llegado a la familia de la gobernadora, que no tuvo conocimiento de las demás propiedades que allí habían y que entendió que era una situación que había que actuar con premura, que él está acostumbrado a actuar con premura ante situaciones difíciles por su preparación y experiencia militar. Eso lo dijo él, parte de su alocución inicial, parte de la ponencia que presentó, para lo cual se le dieron 10 minutos, y otras a preguntas de los diferentes senadores de mayoría y minoría. Que la orden o borrador de la orden más bien provino del jefe de los oficiales examinadores y jueces administrativos, un tal licenciado Samuel Acosta, que tiene, parece que, amplia experiencia en el Departamento de Recursos Naturales. Y esta parte es muy importante, porque este es el jefe, el supervisor de los oficiales examinadores y jueces administrativos. Y algo súper importante. Cada vez que se emite una resolución para, valga la redundancia, resolver querellas y casos administrativos, eso sí pasa por el titular de la agencia, que tiene que dar su anuencia a lo que resuelva ese oficial examinador. En el caso de los jueces administrativos, no tanto, pero cuando hay un oficial examinador envuelto, el titular de la agencia puede avalar o no lo que hace ese oficial examinador en ese caso. Así que cuidado por ahí también, porque él dice que no había tenido contacto con ningún expediente
porque sería antiético e irregular e ilegal que él tuviera contacto con esos expedientes. Quizás en el principio, pero al final, cuando el oficial examinador emite sus recomendaciones, el oficial examinador recomienda al titular de la agencia para que tome la decisión de acuerdo a esa recomendación y resuelva el caso. Así que, señor secretario, si no lo sabe, los casos sí pasan por sus manos. Las recomendaciones del oficial examinador sí pasan por sus manos y usted es el que decide. Eso alguien se lo planteó allí, uno de los senadores, pero como que se quedó en el aire al final del día. Me parece que fue la senadora Nitza Morán Trinidad, colaboradora de este espacio, quien le puso los puntos sobre las IES al secretario, a diferencia de muchos otros senadores de mayoría que parecían tener un libreto allí y un chihichijá, teniendo algún tipo de ya traer y resaltar las capacidades del secretario, que nadie se las discute. Evidentemente ha sido un servidor público, tiene la preparación, tiene la experiencia, se ha sacrificado por la nación, ¿verdad? Y todas esas cosas no se le pueden quitar. Pero yendo a lo que hay que trabajar, al trabajo como tal, a las facultades, al desempeño, me parece que la cantidad de cosas que desconocía admitidas por él es preocupante, por decir lo menos. Inclusive lo confrontan con decirle, mire, si usted conocía de este caso previamente por la prensa, no que haya visto el expediente, sabía o debió haber sabido que cualquier determinación que usted tomara en cuanto a este asunto, sin ver ninguna querella, sin ver ningún expediente, iba a influenciar y a impactar a la familia de la persona que lo acaba de nombrar. Y eso se llama prudencia o imprudencia, dependiendo como usted lo quiera ver. ¿Qué más pasó allí? Él niega, el secretario designado niega que el lenguaje de la orden, el primero que les acabo de leer, tal cual estaba la orden dictada el día 3, daba espacio a que esos oficiales examinadores y jueces administrativos utilizaran su propio criterio para desestimar o no desestimar acciones o solicitar remedios, entiéndase sanciones, penalidades y todo lo demás, en caso de que hubiese violaciones de ley. Y si tienen alguna duda, se las leo de nuevo. Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativa por convertirse en académicas. ¿Cómo lo resuelve? Con una frase que dice: evalúe la aplicabilidad de las disposiciones de la presente orden a las circunstancias particulares de cada caso ante su consideración y de entender lo procedente. Para mí no resuelve el problema de la irregularidad, de que no se resuelva a través del expediente. Había que eliminar el inciso feo, el inciso F, había que eliminarlo, sacarlo. Y todo el resto de la orden dictaba la política pública exacta y directa que quería proponerse. No hay ningún problema con eso. Y que los casos se resuelvan por los oficiales examinadores o los jueces administrativos en sus méritos. Tan sencillo como eso. De acuerdo al expediente, de acuerdo a la evidencia que se le había presentado a ese juzgador de hecho. Y que luego, a raíz de lo dictado por la orden, tanto el oficial examinador como el titular de la agencia decidieran cuál iban a ser las imposiciones en esa resolución, fueran sanciones, fuera desestimación, lo que sea. Pero eso no pasó aquí. Aquí hay una reiteración de esa orden ilegal, irregular, que no cumple con los procesos administrativos, que a mi juicio también legaliza propiedad privada en un bien de dominio público. Imagínense que ahora mismo el Morro digan, vamos a hacer unas casas allí.
y le cedan a través de un permiso, concesión, como usted le quiera llamar. El morro, no hago esa referencia o esa analogía, porque allí hay terrenos que están protegidos por la conservación de las leyes estatales y federales. Y por mucho permiso que le pueda dar una agencia estatal, estaría en violación a sentarse allí. Y no voy ni a entrar en la situación de la agua y de la zona marítimo terrestre. Que, by the way, el caso termina con ZMT, el número de los casos que están allí en la Parguera por violación a la zona marítimo terrestre. ¿Qué más pasó allí ayer? Ya les hablé de que no consultó a nadie en la fortaleza, según sus palabras, pero estaba acompañado por el secretario de Asuntos Legislativos de la gobernadora. A una persona que respeto y distingo muchísimo, el licenciado Carlos Rivera Justiniano. Trabajamos mano a mano y colaboramos en esta última administración. Tipo muy conocedor del trámite y del lenguaje legislativo. Pero me parece que también fue imprudente que estuviese allí al lado ofreciendo asesoría. A pesar, o sea, si es lo legislativo, es lo legislativo. Aquí se trata de una situación, de una agencia, de un nominado de la gobernadora y que no necesariamente enmienda ninguna ley. No voy a entrar en ninguna otra de las cosas que se ha dicho sobre el licenciado Carlos Rivera Justiniano, porque me parece que no se puede cuestionar su preparación, su experiencia en todos estos tipos de situación, pero esta situación en la cual se colocó el secretario por su propia voluntad no debió haber venido avalado de la fortaleza por el hecho de que en evidente de una manera u otra impacta a la familia de la gobernadora todas estas decisiones que se toman. El secretario designado dice que él entiende que la orden protege los recursos y se compromete a enmendar la misma como así lo hizo a final de tarde. Una de las cosas que le preguntaron y que parecía no tener relevancia a lo que allí se estaba discutiendo y para lo cual se citó la comisión era si él había enviado su resumen al portal anunciado por la gobernadora del Banco de Talentos para escoger secretario o secretaria, directores o directoras de corporación pública. De acuerdo al examen de esos resúmenes, él no recordó si había hecho ese ejercicio, solamente que lo llamaron ciertas personas bien cercanas a la gobernadora para ofrecerle 2 agencias. Y de nuevo se creó el revuelo en un momento dado de si ese era el tema de lo que se había discutir allí o no, pero se permitió que se hicieran las preguntas y que contestara también el secretario designado. Como les dije, no examinó ningún expediente, ni conocía ningún caso presentado, ni tenía algún conocimiento de alguien que tuviera la propiedad. De hecho, desconocía cuántas casas habían allí en el registro, porque pues hubo información que sí consultó, hubo otra que no. También el otro asunto es que lo que les había dicho de la propiedad privada en espacio público y la analogía que les hago con el morro, esto va a seguir dando de qué hablar. Me parece que todavía esa orden administrativa tiene problemas y que de alguna manera esto va a incidir en la nominación directamente del secretario Waldemar Quiles, ya sea porque no cuenta con los votos suficientes, inclusive dentro de la propia delegación del Partido Nuevo Progresista, a pesar de que muchos senadores ya ayer dejaron saber que parece que van a votar por él, irrespectivo de lo que pase aquí, y que hubo una sección casi de canonizarlo allí por parte de algunos senadores. Le dejó mucho que desear, debo decir. En otros asuntos, y hablando de nominados o nominadas, trasciende otra situación adicional en la nominación de la secretaria de Justicia, porque ayer el presidente del Senado envía otro mensaje a través de sus redes sociales hablando sobre esto que discutimos ayer también,
de la orden administrativa o la orden ejecutiva de la gobernadora exigiendo que en todas las maneras que puedan los secretarios o secretarias de gabinete deben procurar por el adelanto de la estadidad, mucho más allá de su desempeño en sus correspondientes labores, ya sea en los viajes a Washington o en la política pública, es que se adelante la estadidad desde la agencia. Y eso pudiera tener muchas vertientes y funcionar de diversas maneras. Y parece que la secretaria de Justicia, Janet Parra, quien estuvo con nosotros la semana pasada aquí, ha tenido algún recelo en llevar a cabo esa encomienda de la orden ejecutiva de la gobernadora. Y le recuerda ayer el senador y presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, de que hay una ley estatal, la ley 165, que es la misma que provoca el plebiscito o la consulta más reciente, donde hay unos resultados certificados ya por la Comisión Estatal de Elecciones que avalan esa política pública contenida en la orden ejecutiva de la gobernadora. Y que hay un mandato a los efectos de que los secretarios o secretarias persigan a través de su desempeño esas acciones para adelantar lo que es la estadidad. También, y no es menos cierto, hay unas leyes que delimitan la participación en actividades partidistas de ciertos secretarios o secretarias, como el de Educación, como el de Justicia, como el de la Policía, entre otros, por situaciones que no vienen al caso, pero que ocurrieron en algún momento, y el legislador entendió que la prohibición no es across the board para todos, sino para unos en particular mencionados en esa ley. Como les decía ayer, la línea está trazada entre la línea fina, si es algo partidista o si es algo de estatus o de educación territorial, como la llamó la gobernadora en la orden ejecutiva. Entonces, ¿para dónde va la cosa? ¿Verdad? ¿Se está adelantando el ideal o se está promoviendo a un partido, que es lo que me parece que es la prohibición? Y entonces ahí se abre, parece, otra fisura adicional que pudiera tener consecuencias en el consentimiento del Senado al nombramiento de la secretaria Janet Parra. Veremos a ver por dónde aterriza esto también. Mire, el zar de la energía y también el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, buen amigo Josué Colón, proponen que hay que cambiar, y eso debe ser mediante legislación, las reglas de fiscalización a las diferentes empresas contratadas para la operación de las alianzas público-privadas. Y que también hay que cambiar el negociado de energía para que esté en el caso de las tarifas, velando las tarifas y no necesariamente metidos en otros asuntos. ¿Con qué se come esto? Y si viene con papitas y refresco, como siempre les digo, porque le estás cambiando el contrato que esa empresa firmó contigo, le estás cambiando las condiciones y hay una prohibición de cambiar disposiciones de contratación una vez el contrato está firmado, porque me estás cambiando las reglas de juego, ¿o no? Cuando regresemos de la pausa, ya debe estar con nosotros la senadora Roxana Soto Aguilú y hablaremos acerca de inclusive su participación ayer en esa comisión total y qué tiene para la comisión que estará dirigiendo de asuntos jurídicos la senadora Roxana Soto Aguilú. Cuando regresemos de la pausa, con nosotros la senadora Roxana Soto y Aguilú. Buenos días, bienvenida y felicidades. Muchas gracias. Y agua de coco para todo el mundo. No, ¡Qué bendiciones! Eso no cambia. Mire, senadora, ayer la vimos allá en la comisión total, ¿verdad? Tengo que destacarle que hizo buenas preguntas, ciertamente,
Pero al final del día, después de todo lo que ocurrió allí, esa enmienda que se le hizo a la orden administrativa de la discordia, como yo le llamo, ese es inciso F de feo, ¿se removió la irregularidad o lo que a ustedes les preocupaba? Bueno, la preocupación original Ajá. que nosotros teníamos era que se había generado un boom publicitario Ok. de que el nombramiento del secretario nominado venía o la designación venía solamente en materia de atender que los suegros de la gobernadora tienen una propiedad en La Parguera y que por lo tanto había que minimizar de alguna forma el alegado escándalo, ¿verdad?, de que ellos estaban en detrimento de los recursos naturales de Puerto Rico. Y entonces el presidente del Senado decide, en vez de llamar a una interpelación, yo voy a convocar, si ustedes lo aprueban, el caucus, que nosotros por unanimidad aceptamos la propuesta de la comisión total y que todos los senadores pregunten. Lo que pasa es que los portavoces tenían 10, 15 minutos para preguntar y los senadores que no tenemos rango solamente teníamos 5 minutos para preguntar sin turno de refutación. Por lo tanto, la expectativa era que todo el mundo fuese preparado para tocar el tema que tiene que ver sobre la controversia de La Parguera. Nosotros muy bien sabemos que hay algunos senadores que se llaman los defensores del medio ambiente, que tienen ya una agenda muy particular contra la gobernadora, contra los suegros de la gobernadora, pero también hay otros miembros del Senado que entienden que hay una controversia de mal manejo en La Parguera y querían unas respuestas y entendían que el secretario designado era quien lo iba a hacer. Así que desde ese punto de vista, cuando yo me voy al contenido estricto de la orden administrativa, Eddie, de lo que se trataba era, número uno, si se iban a dar concesiones por parte del Departamento de Recursos Naturales para las edificaciones de La Parguera, eso es lo que dice la orden, y segundo, que aquellos casos que estaban bajo revisión ante un oficial examinador, los juez administrativos, y que las controversias incidieran sobre la materia de las concesiones, eso se ordenaba para archivar. Pero también yo tengo que dar espacio para el nivel de comprensión o preocupación de senadores que no son abogados. Yo en mi caso he sido oficial examinador. Yo en mi caso Y abogada litigante. Y abogada litigante. ¿Los casos se deciden mediante orden administrativa, licenciada? No, para nada. Y de hecho, aunque él no lo pudo quizás articular de la mejor forma posible en claridad, el secretario designado lo que estaba diciendo es, como quiera, los casos que están ante la atención de los oficiales examinadores tienen que seguir su curso. Pero sí, yo mantengo vigente esta orden administrativa y la controversia es en materia de concesiones o en materia de cómo se hace el depósito de recogidos y desperdicios sólidos o líquidos. Eso, lo que estoy diciendo, que tiene que cumplir con los estándares de esta orden administrativa. Cualquier otro asunto que sea violación a cualquier reglamento del Departamento de Recursos Naturales seguirá su curso y no es archivable. Pero ese lenguaje... ¿A usted le preocupaba? A mí no, porque yo estaba tranquila del contenido de la orden. orden. ¿No le preocupaba la orden original? Bueno, la original, respecto. La orden original era la que yo tenía, que él firmó, la del 9 de enero. Ajá, correcto. Porque es que como se han hablado de borradores y de quita y de pon, pero yo me circunscribí a la que tenía la firma de él. Y yo la leí completa, Eddie, y yo te voy a decir con mucha tranquilidad, y se lo dije al presidente antes de que empezara la vista. Le dije, presidente, esta orden administrativa es legal. Podría ser impugnable, pero tiene que ir alguien que reciba daño a impugnarla. Y aquí lo importante es saber si alguien, en vez de ir a los medios de comunicación o a las radios a hacer pachotadas o payasadas, ha acudido al tribunal a levantar visos de inconstitucionalidad o de anulabilidad de algún apartado de la orden administrativa. Y para mi sorpresa, al día de ayer, que hay tiempo suficiente porque se ha diseminado... No había habido ningún querellante afectado por eso. Nada. Digo, lo que pasa es que no se ha desestimado el caso. Eso pasaría luego de que se desestime el caso por una orden, a través de la orden administrativa. Bueno, lo que pasa es que hay, por ejemplo, movimientos ambientalistas. Que es donde ocurriría el daño, quiero decir, ¿no? Sí, pero hay movimientos ambientalistas que claramente podrían acudir al tribunal a decir, esa disposición en particular afecta la ley de agua, infringe, por ejemplo,
X reglamento del Departamento de Recursos Naturales, que puede ser el 4860 o el 5207, pero no lo han hecho. Los casos no se litigan en los medios. Si tú realmente quieres hacer justicia, tú acudes al tribunal, que es el que adjudica controversias de ¿Esa orden derecho. administrativa, ahora con la enmienda o como estaba originalmente, incide sobre legislación estatal o federal, a su juicio? Bueno, ¿Contraviene? no contraviene y voy a explicar por qué. Y gracias por hacerme esa muy buena pregunta. En el 1979, Eddie, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos son los que tienen jurisdicción primaria en materia de los cuerpos navegables y cuerpos de agua de los Estados Unidos y sus territorios. En el 1979, cuando Carlos Romero Barceló era gobernador, se firmó un memorando de entendimiento entre el coronel que dirigía el Cuerpo de Ingenieros y Carlos Romero Barceló. Y ese memorando de entendimiento, que es el que ha salido a la luz pública y no todo el mundo se lo ha leído, lo que dice es, en un periodo de 12 años, el gobierno de Puerto Rico tiene que haber trabajado junto con el Cuerpo de Ingenieros un plan maestro para... Eso es un acuerdo de entendimiento. Correcto. No MOU. Ajá. Pero tenía solamente 12 años de vigencia y tenía unas condiciones desde participación ciudadana, redacción de un plan maestro, publicidad, un consejo asesor que había que crearse de conservación de ciudadanos de La Parguera, que La Parguera estaba destinada como un centro recreacional, incluyeron también la isla de Monito, Cayo Caracoles, Mata de la Gata, Eso es Playa otra cosa, Rosada. circunscribir la controversia a La Parguera solamente, me parece también que va a atender solamente un problema, porque ese problema lo hay en Puerto Real, lo hay ahora mismo allá en la costa este, entre Loíza y Río Grande también. Lo que Entonces, pasa es... parecería que va a ese sitio nada más. Varias cosas importantes. No se puede tampoco pensar que no se puede tomar en consideración la relevancia que tiene de la inercia que hay en La Parguera. Claro. Por ejemplo, en la comisión ayer estaba el alcalde de Lajas y habían residentes de Lajas, habían comerciantes de Lajas. Esto no es un asunto nada más de una casa. Pero no se les consultó firmar la orden, dicho por el propio secretario. Pero es que no se le tiene que consultar a un alcalde, porque se presume bajo el Estado de Derecho nuestro que un director o secretario de agencia tiene el andamiaje, tiene el conocimiento y tiene la autoridad en ley conferida para firmarlo en ley administrativa. Pero si va a establecer la política pública de la gobernadora mediante orden, yo pensaría que hablan con las partes concernidas antes de establecerla. La política pública se establece mediante legislación. La orden administrativa de lo que trabaja es para hablar sobre las concesiones de La Parguera. Y estamos hablando no de una propiedad, estamos hablando de mínimo 149 residencias. No estamos hablando de la casa de los suegros de la gobernadora. El mecanismo de entendimiento del cual me hablaba ahorita, las órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, no pueden ir en contravención de las leyes de conservación estatal ni federal. Sí, no hay ningún problema con eso porque también lo recoge el memorando. Lo que pasa es que si hay incumplimiento también de la agencia federal que tiene jurisdicción primaria sobre los cuerpos de agua. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tienen incumplimiento? Porque el propio Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, bajo el memorando de entendimiento del 79, se acogió y reconoce que tenía que dar unos pasos afirmativos y tenía que dar unas aprobaciones y unos seguimientos que no se han hecho. O penalizar al que lo estuviera haciendo mal, descargando aguas negras. Sí, pero es que ya eso está resuelto porque todas las propiedades están conectadas a la troncal del Servicio Sanitario de Acueductos y Alcantarillados. Así que el asunto de descargas líquidos no es. El asunto de si tienen concesiones para electricidad tampoco lo es. El problema está en que nadie paga CRIM, nadie paga patente, nadie paga por concesiones al Departamento de Recursos Naturales, que ese memorando de entendimiento le ordena por parte del gobierno federal a que quien tiene la autoridad completa de velar por la zona turística de La Parguera es el Departamento de Recursos Naturales. El asunto de que las zonas marítimo-terrestres son bienes de dominio público y que no hay manera de hacerlas privadas. ¿Dónde queda eso? Equivocado el planteamiento. En el 1995, cuando Baltasar Corrada del Río era secretario de Estado de Puerto Rico, se aprobó y no ha sido revocado ni impugnado nunca el reglamento 5207. Cuando nos vamos al artículo 5.11 de ese reglamento de 1995, dice que el secretario del Departamento de Recursos Naturales tiene la autoridad para dar concesiones por término específico para edificaciones
dentro de dominio público del litoral costero para fines científicos, educativos, turísticos o mar cultural. Por lo tanto, todas las propiedades de la parguera en este momento pueden caer dentro de esa modalidad y el secretario del Departamento de Recursos Naturales no está violando senadora, la ley. Tengo que ir a la pausa. Sí. Quiero que me conteste cuando regresemos si esto es una enajenación o es una concesión propiamente. Esto es Nación Z a través de Telemundo y le continúo aquí dialogando con la senadora y licenciada Roxana Soto Aguilú, que evidentemente demostró ayer y me ha demostrado hoy, se preparó en el tema, se ha leído todo, hasta los memorandos de entendimiento, que eso a veces es difícil hasta conseguirlos, senadora. Y dejé una pregunta en el tintero, si este tipo de concesión, de lo que se llama concesión, es lo que nosotros los abogados conocemos como enajenación o que se está vendiendo terrenos de dominio público, lo cual hay una prohibición en ley, yo creo que casi constitucional, por decirlo de cierta manera. Bueno, quiero dejarle categóricamente al pueblo ante esa pregunta que aquí no hay una enajenación. Una concesión que está reconocido dentro de las facultades que tiene el secretario o la secretaria del Departamento de Recursos Naturales por la ley habilitadora es un permiso por término fijo de uso y disfrute. Y el que se haga renovable no implica que automáticamente se le está traspasando propiedad pública a un privado. Y de hecho, tampoco el que sea renovable significa que te lo van a renovar. Correcto, si no cumples con las condiciones. Correcto, pero sí, ese permiso especial por término específico te va a dar también la obligación de que vas a tener que pagar haberes al gobierno para mantenimiento y conservación de la vida. ¿Y dónde esos permisos de concesión, que era una pregunta que yo me hacía ayer y que no sé si, ¿verdad? Sé que no se hizo porque estuve pendiente a la vista, dice que no se puede explotar comercialmente una concesión? Bueno, lo que sucede es solamente para uso privado. Lo que pasa es que uso privado lo que significa es para fines privados como propiedad privada. Por lo tanto, si nosotros vamos a extrapolar esa interpretación a lo que es el disfrute de propiedad privada, yo la puedo explotar turísticamente, yo la puedo explotar comercialmente, yo la puedo explotar en carácter cultural o educativo. Por lo tanto, hay gente en las redes que entiende que hablar de fin privado no significa que tú no la puedas alquilar, que tú no puedas celebrar asambleas educativas, científicas, culturales o eventos turísticos. ¿Hay para comercios, para poner una barra o un restaurante? Sí, pero va a tener que cumplir con unos estándares específicos, que esos guidelines es lo que en este momento no hay, y tiene que levantar ese consejo asesor de la parguera junto con Recursos Naturales, junto con el municipio de de Lajas, tienen que levantar una logística escrita para que eso sea ley, porque ahora mismo lo único que hay son los servicios de protección y vigilancia del cuerpo de vigilantes, más nada. Claro. Que también están menguados esos recursos ayer por dichos de uno de nuestros colaboradores aquí, el senador Nelson Cruz, que parece que va a ser subsecretario y a la vez el director del cuerpo de vigilantes. Sí. Senadora, con esta enmienda a la orden, ¿se cierra ese capítulo y no debe tener mayor trascendencia en la nominación del designado? Desde mi punto de vista, y hablo por mí, entiendo que no, y que el pueblo tiene que estar claro que ayer no era una vista de confirmación o nominación, era simplemente una oportunidad de preguntar para clarificar sobre el contenido de una orden administrativa. Hay los votos para confirmarlo, ¿entiende usted? Cada uno de nosotros, como dice el señor presidente del Senado, vota a conciencia. Todavía no hemos recibido. Nosotros en el Senado, por la mayoría del Partido Progresista, tenemos un panel técnico de evaluación de nominados. Ellos hacen primero el levantamiento del expediente y luego nos los hacen llegar a los senadores y todavía ese ejercicio no ha llegado. Por lo tanto, pero más allá de ese expediente que incluye la información económica, preparación académica, la investigación de campo también que se hace de el entorno del nominado o nominada, con lo que ha pasado, vuelvo y reitero mi pregunta, ¿entiende que existen los votos actualmente para confirmarlo, sin mirar ese expediente, por esta situación? Yo no voy a decir que los tiene o que no los tiene. De lo que usted ha visto, de lo que usted no, lo que pasa es que yo solamente lo que valgo es un voto. Y yo todavía estoy en un proceso de análisis. Por eso fue que yo abiertamente, tan pronto se acabó la comisión ayer, cerré mi carpeta, cogí mi maletín y me fui a mi oficina. Yo no me quedé con los medios porque nosotros, la delegación del Partido Progresista, no estamos para hacer
relaciones públicas del trabajo que nos toca descargar. Lo que estamos haciendo es haciendo el trabajo y cuando nos toque evaluarlo, nosotros Senadora, adjudicaremos pero tal ayer, cual. cuando la vemos en la parte política, ¿verdad? Era alguien completamente distinta a la senadora que vimos ayer, y eso a título personal, y no es nada malo, ¿verdad? Porque uno tiene que, de acuerdo al entorno en que esté sirviendo, ¿verdad? Y la labor que esté desempeñando. La Comisión de lo Jurídico del Senado, en otras instancias se le ha añadido nombramientos judiciales, seguridad pública también ha estado atada a esa comisión. Muchas de las medidas que se plantea la administración, de las que vienen de Fortaleza y de las iniciativas de los legisladores, van a pasar esa legislación por esa comisión. Eso es correcto y de hecho no solamente tengo una sola comisión, tengo 3. Yo tengo la comisión también conjunta de revisión del Código Penal de Puerto Rico, Okay. y también presido la comisión conjunta de revisión del Código Civil de Puerto Rico. Que está atado a lo jurídico de una manera u otra. Correcto, lo que pasa es que según se me ha explicado, cada 4 años o esa comisión conjunta pasa para que la presida un representante y 4 años después la preside un senador. Sí, como son las comisiones conjuntas, Y entonces ambas, donativo legislativo, la de impacto correcto, comunitario, perdón, o las de asuntos del Contralor. Que pues también, como ahora ambas pasaron al Senado, también me las dieron a mí. Y lo que quiero decir es que estoy más que preparada para hacer la labor pública política que me corresponde desde el Senado, con los discursos políticos abiertos partidistas, con ser una defensora férrea de la estadidad y del Partido Nuevo Progresista, pero de igual forma también tengo la habilidad para ser ecuánime y hacer los análisis profundos que me correspondan para ser justa para los intereses del pueblo, porque Puerto Rico ante todo. Esa es mi política. Quiero que me diga iniciativas suyas acerca de lo que quiere cambiar, ¿verdad? O que ya ha identificado que debe cambiar en lo jurídico o en cualquier otro asunto, pero se ha creado una controversia reciente con una orden ejecutiva de la gobernadora que parece que obliga a los secretarios de su gabinete a adelantar procesos de estadidad. La prohibición que existe en ley, decía ahorita más temprano, es para propósitos de ir a meetings de partido y hacer campaña. No necesariamente habla de identificar un ideal. ¿Ve una diferencia ahí quizás o entiende de que eso se puede hacer sin violentar ninguna reglamentación, leyes estatales o federales o cualquier tipo de conducta ética para un secretario o secretaria? Fíjate, Eddie, yo entiendo que sí, que se puede hacer una lucha por el ideal, no importa el que sea, de la convicción personal de uno, porque uno siempre tiene la libertad de expresión, la libertad de asociación, que son derechos constitucionales inalienables, no importa que usted sea un funcionario público o no. Sin embargo, la orden ejecutiva de la gobernadora es parte de los inicios que ella prometió de política pública. Gana el Partido Nuevo Progresista, política pública será establecida, que tenemos que defender los resultados del plebiscito en todos los foros, en todas las oportunidades, y que la estadidad ganó como opción descolonizadora de Puerto Rico. Cualquier funcionario nominado o funcionario electo que no entienda que esa es la política pública de la mayoría que ganó, tendrá entonces que asumir las consecuencias del análisis que a quienes nos tocará revisar o tomar decisiones sobre sus nominaciones o sobre sus nombramientos. Eso también va a pesar en las votaciones. ¿Se puede educar sobre la condición territorial sin favorecer una fórmula de estatus? ¿Eso se puede hacer? Absolutamente, pero ese es el libre criterio que va a tener cada una de las personas y así lo debería expresar. Lo malo es decir, yo no me voy a expresar sobre el tema porque eso a mí no me compete o porque eso yo no lo puedo realizar cuando ya está establecido como promesa de campaña que eso sí va a ser. Y hay que hacerlo. Yo he estado en Washington, en particular favoreciendo el cambio a las leyes de cabotaje, senadora, y a veces es complicado traerle otros asuntos al congresista o a los staffers cuando uno se sienta con ellos. Si vamos a hablar del cambio de PAN to SNAP, si vamos a hablar de leyes de cabotaje y de momento traerle otros asuntos, eso a veces pudiera cerrar la puerta. El traer estos asuntos de estadidad o de condición territorial de Puerto Rico, cuando se sienten a dialogar sobre otros asuntos que necesitan adelantar para su desempeño en sus agencias, pudiera cerrar la puerta a conseguir el voto o a conseguir posturas de esos legisladores federales. Pues me parece que no, y te voy a decir por qué, aunque haces una muy buena pregunta, y es en relación a que, por ejemplo, en el Senado nosotros tenemos ya una comisión especial nombrada para adelantar la causa de la estadidad.
Pero de igual forma también están los esfuerzos que van a hacer los senadores y los representantes para solicitar adelantos de causas para los servicios y las necesidades de los puertorriqueños en materia administrativa per se. Por lo tanto, vuelvo y digo, no todo tiene que llevarse a la misma vez, pero se va a llevar de forma conjunta y concertada porque nosotros no vamos a dejar de abogar por la estadidad. ¿Favorecería que se nombraran delegados de la estadidad de nuevo? ¿Se logró algo? ¿Se adelantó algo con esa ley? Bueno, ahí hay dos preguntas. Y lo primero es que no. Yo no favorecería que se creara o se renovara una delegación. Y en la segunda contestación, ¿verdad? Que es que si se logró algo, pues tendría que tomar los méritos individuales de cada cual. Y mirándolos en un conjunto total, pues para el propósito original. original. A todos en el mismo saco. No, para nada. Pero para la aspiración original que se tenía, parte de ello fue decepcionante. Y eso el pueblo ya lo adjudicó y los tribunales también. Senadora, y las elecciones también. ¿Va a llegar al Capitolio en motora? No, ya ha llegado. ¿Ya ha llegado? Sí. Ya ha llegado. Yo llego en guagua, en motora, camión, como sea. Lo importante es llegar y llego temprano. Soy de las primeras que llego de madrugada. ¿Siendo la senadora motorizada? Claro que sí. Con mucho amor y Pablo Pueblo. Eso nunca va a cambiar. ¿Y qué es lo que hay? Agua de coco, Puerto Rico, agua de coco. Arriba La Palma. Senadora, agradecido de que haya estado con nosotros Gracias estos a minutos. ustedes. Invitada cuando usted guste, ¿verdad? Queremos seguir este diálogo porque me parece importante para todo el cambio y trascendencia que se quiere hacer en el aspecto jurídico y legal, que es mucho, hay mucho. Y Cuando siguen proponiendo guste. más cosas. Sí. Así que agradecidísimo, el Mil mayor de gracias. los éxitos Igual en al ese programa a desempeño y ustedes. gestión. Gracias, Eddie. Cuando regresemos, ahora el amigo aquí, el colaborador de algún tiempo, y también el ex candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Popular, Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, Manuel, bienvenido nuevamente. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a toda la... desde el año pasado. Desde el año pasado no nos veíamos. Encantado de poder estar aquí. Muchas felicidades y feliz año a todos los que nos están sintonizando. Mira, parece avecinarse un episodio nuevo para el Partido Popular Democrático, ya la entrada de un nuevo presidente con la renuncia de Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué te parece cómo se han dado los eventos esta semana, ese mensaje, ese también resumen o informe que presenta Jesús Manuel Ortiz planteando su renuncia y la problemática que se recoge en él mismo para manejar la colectividad a futuro? Mira, varias cosas. Número uno, yo creo que Jesús Manuel, hay una alta cuota de gratitud y de agradecimiento por el trabajo que hizo. Yo creo que pese al resultado en la candidatura de la gobernación, no es menos cierto de que por las decisiones que se tomaron en su presidencia, se retuvieron la alcaldía de Ponce, de Mayagüez, de Trujillo Alto. Las cabeceras de distrito todavía siguen estando en manos del Partido Popular Democrático y eso pues es bueno reconocerlo, ¿verdad? Creo que hay unos retos bastante grandes. Me parece que lo que él dijo de renunciar una vez finalizado el escrutinio fue su palabra que la dio tanto en la Junta de Gobierno como así también lo comunicó y se lo expresó públicamente a los populares y pues yo creo que ya era de esperarse. Es indudable que el líder del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, yo creo que no vaya a haber nadie que lo vaya a retar. No obstante, habrá un consejo general y si alguien lo reta, pues se contarán los votos, si no se ratificará a Pablo José ¿Quién Hernández. se va a atrever a hacer eso, Manuel, de verdad? Bueno, pues no sé, pero obviamente el proceso... En tu sano juicio. Yo, en mi loca. sano juicio político creo que no, y no debería pasar, pero sí se tiene que abrir el proceso en efecto por si alguien así lo desea y el Partido Popular en su apellido es democrático y así pues debe ocurrir el proceso. Y así habilita el propio reglamento del Partido Popular Democrático en el Consejo General, que será el soberano y que decidirá finalmente si se cuentan los votos en una competencia o si se ratifica a Pablo José Hernández como el presidente del Partido Manuel, Popular tú fuiste uno de los grandes escuderos de Jesús Manuel Ortiz, estuviste en prensa, estuviste en los diferentes asuntos, también tienes una buena relación con Pablo José Hernández Rivera, siempre se te veía con ambos. En términos de lo que está pasando ahora en el Partido Popular, ¿dónde te posicionaría? Hay gente que está diciendo que tú vas a ser el próximo secretario general de la colectividad una vez entre Pablo José Hernández. Mira, yo voy a colaborar con el Partido Popular Democrático y con el nuevo presidente. Yo tengo un compromiso con la colectividad, un compromiso con los lineamientos que Pablo ha expresado de esa refundación política que le hace falta al Partido Popular, de esa modernización que el Partido Popular necesita de cara al futuro, atemperar el partido del siglo XXI, atemperar los lineamientos de esa filosofía, abrirle las puertas a toda esa gente
electores de Victoria Ciudadana que sienten desafectos o se sienten quizás abandonados por el Partido Independentista, todos esos electores estadistas que votaron por Pedro Pierluisi, que todavía sienten que la gobernadora actual de su partido no vota el golpe, el de la primaria, atacando todavía a los funcionarios de esa administración o el propio ex gobernador Pedro Pierluisi. Así que el Partido Popular Democrático tiene que recobrar esa vocación de centro y esa vocación de un partido de mayoría para rescatar sus instituciones. Y en ese trabajo yo siempre voy a estar disponible para colaborar con Pablo José o con cualquier otro presidente del Partido Popular Democrático. A Jesús Manuel Ortiz González lo maltrataron, de alguna manera lo minimizaron, lo subestimaron. Se habla de elitismo, de racismo y de inclusive indisciplina porque pensaban que su liderato no iba a poder aplacar acciones y dichos de ciertas personalidades en el Partido Popular. Yo creo que la reflexión que él ha hecho naturalmente proviene quizás de un sentimiento de que en eso pudo haber ocurrido. Yo creo que le dieron puñaladas, fueron injustos con él. Yo creo que la reflexión sobre esos aspectos, pues, naturalmente le toca a él expresarla ¿verdad? Y divulgarla a los medios de comunicación y divulgársela al país. Yo creo que genuinamente merece que la gente lo sepa para que no vuelva a ocurrir. No obstante, yo creo que una vez Pablo José sea el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, yo creo que todas esas peleas, discusiones que provienen no solamente... Pero no son peleas, discusiones, es indisciplina, Manuel, porque el asunto de Tatito y los 14 legisladores, el asunto de Ronnie Jarabo, el asunto luego de Zaragoza, o sea, son cosas que parece que no hubo consecuencias ante violaciones flagrantes a un reglamento en vigor de la colectividad, ¿o no? Y creo que en efecto, una vez haya un nuevo presidente, creo que todas las Eso no va a pasar cuando llegue Pablo. Yo entiendo que no debería ocurrir y creo que es la lección aprendida. ¿Y qué hay que hacer para que no ocurra? Hemos perdido 3 elecciones consecutivas donde todos los candidatos a la gobernación, desde David Bernier hasta Jesús Manuel Ortiz, han de una manera u otra manifestado que han habido unas indisciplinas, unas faltas de solidaridad interna, unas faltas de equipo. Yo te garantizo que si tú le preguntas... ¿Hay consecuencias en ese reglamento para que no haya esa indisciplina? Te garantizo que si tú le preguntas a la gran mayoría de los populares qué es lo más que le molesta del Partido Popular Democrático, populares que incluso ya han dejado de mirar la institución como una alternativa electoral y han mirado otras alternativas o han decidido empezar a votar por candidatura, te van a decir que lo más que le molestan del Partido Popular son las peleas internas del propio Partido Popular Democrático y eso tiene que quedar a un lado, ¿verdad? Y yo creo que el gran aprendizaje, la gran lección de todo esto tiene que ser que tenemos que cerrar filas detrás de un presidente, tenemos que cerrar filas detrás de un plan, que claro, hay que saber proyectar ese plan, hay que saber venir con esa agenda de trabajo, con esa agenda de refundación del Partido Popular Democrático, con ese plan de reorganización política, activar esa secretaría para que funcionen, modernizar ese reglamento y esas estructuras que muchas veces parece que es un reglamento que tiene demasiados tentáculos que prácticamente y estructuras que no se han sabido atemperar o ajustar a la modernidad actual de lo que tiene que ser un partido o una institución política en Puerto Rico y verdaderamente demostrarle no solamente al liderato del Partido Popular Democrático, a su base, que es a quien nos debemos, y sobre todo al resto del país, de que el Partido Popular Democrático está enfocado, está dirigido en un solo propósito: ganar las elecciones del 2028. Manuel, se polarizó bastante la elección, yo no creo que esa sea una sorpresa para nadie, e inclusive las poblaciones generacionales. Y aquí hay gente viva todavía que recuerda o vivió inclusive o ha estudiado la gesta de un Moscoso, de un Sánchez Vilella, de un Luis Muñoz Marín, de un Rafael Hernández Colón. Pero hay una generación que no, y que no percibe, o percibe más bien de que hay ciertas cosas de modernización y de recursos de los puertorriqueños que siempre han estado ahí, cuando la realidad es que están ahí hace menos de 100 años. Pero en un momento esa clarificación la hacía el Partido Popular Democrático. De cierto tiempo para acá, parecería que a esas generaciones más jóvenes no ven un dulce, no ven un beneficio de votar por el Partido Popular. ¿Qué debiera pasar y qué tiene para ofrecer el Partido Popular para esa generación más joven que conozca lo que se hizo en un momento dado, lo que se llama la justicia social, pero que parece que de cierto tiempo para acá, pues eso se dio por sentado de que ocurrió quizá,
y que no hay más nada para ofrecer. ¿Qué tiene para ofrecer el Partido Popular a esas generaciones más jóvenes actualmente? Yo creo que tienes una gran pregunta y ese propósito me parece que cuando tú lo enmarcas en cómo fue la candidatura de Pablo José Hernández Rivera, quien indudablemente es el líder del Partido Popular Democrático y será nuestro próximo presidente, la campaña de él y el mensaje de él supo calar en ese electorado, ¿verdad? ¿En cuál? En el electorado más joven. Por eso Pablo José Hernández es el candidato más votado en todo Puerto Rico. O sea, que no fueron los viejos nada más que evocan la memoria de Hernández Colón, porque no, era el nieto de Hernández Colón. Si tú miras los números y miras el análisis electoral y miras inclusive los municipios donde Pablo José ganó, que son municipios donde inclusive Juan Dalmau, que apeló a ese electorado joven que quizás al que tú te refieres, Pablo José Hernández supo convertirse en la figura idónea de ese electorado para la candidatura de comisario residente. ¿Y qué hizo residente. Pablo que quizás no hicieron otros líderes? Porque no lo voy a particularizar sobre Jesús Manuel claro. Ortiz, que él sí salió electo con una cantidad de votos impresionante, mucho más que la gobernadora, versus otros líderes en el Partido Popular. Yo creo que supo enfocar un mensaje dirigido a las causas que a los jóvenes le interesan, a las causas que al país le importan, dirigir una campaña disciplinada en un mensaje claro y específico, que es no vamos a enfocarnos en las peleas estériles del estatus, en ahora, por ejemplo, como ha dicho, como ha efectuado y decidido este gobierno de obligar a todos los jefes de agencia a hacer politiquería a favor de la estadidad en cualquier manifestación, en cualquier viaje oficial que vayan a cualquier parte del mundo. Enfocarnos en los temas que a la gente le importa, el desarrollo económico, el tema de la vivienda, el tema de lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, el tema que tiene que ver con el asunto de la creación de empleos en el país, la atención de la universidad. En un país en quiebra, ¿qué tiene un partido que ofrecer? Porque no es trabajo, no es el cambio en estatus que parece no verse en buen tiempo. Es que hay para ofrecer para que esa población joven no se vaya y vea alternativas en otro lado. Y precisamente en esa refundación de la que Pablo José habla y en ese enfoque a las causas que al país le importan. ¿Qué son cuáles? Que son el desarrollo económico y la creación de empleo, oportunidades para nuestros jóvenes para que se queden en Puerto Rico. La defensa de la Universidad de Puerto Rico como un instrumento que prepara a las futuras generaciones y a las actuales y inclusive a las de mayor edad para que estudien también y se preparen y porque son funcionales independientemente la etapa en la vida en la que se encuentren. El asunto que tiene que ver con poner y sacar a Puerto Rico de la quiebra, finalmente acabar con la estadía de la Junta de Supervisión Fiscal, atender la crisis energética que tiene Puerto Rico, que no solamente afecta a los residentes y a los clientes a nivel residencial, a los pequeños y medianos comerciantes, al sector industrial, al sector... Pero Manuel, le estás dando una agenda de un gobierno que ya ganó. Bueno, ¿qué debes prometer en campaña? Se hace campaña en poesía, se gobierna en prosa. Claro. Que puedes, como partido, que sea distinto de lo que pueda ofrecer cualquiera otro, porque simplemente es el Partido Popular. Y distinto a cualquier otro partido político, el Partido Popular Democrático es un partido de centro, es un partido moderado, que es un partido que puede ser... ¿Cuál es el beneficio de eso? Pues, que es un partido que donde caben ¿Cómo personas... me beneficia a mí, joven, profesional, que acabo de estudiar, que tengo préstamos estudiantiles, que no puedo comprar una casa? ¿Cómo me beneficia que el Partido Popular sea el partido de centro y la casa grande donde cabemos todos? Es el partido que te va a hablar de las causas que a ese joven que se acaba de graduar, que tiene quizás 70, 60 o $100,000 o sobre $100,000 en préstamos estudiantiles, de los temas que para que tú puedas tener una vivienda, puedas tener un empleo, puedas tener una vida mayor poder adquisitivo, puedas tener mayor dinero, puedas prosperar en una sociedad capitalista, puedas tener oportunidades, que al fin de lo que se trata es de esa refundación política y esos nuevos lineamientos filosóficos que el Partido Popular Democrático habrá de abrazar durante la presidencia de Pablo José y más aún, que habrá de expresar eventualmente en una campaña a la gobernación y una campaña en todo Puerto Rico ordenada, organizada, con un propósito claro de que en Puerto Rico se puede tener una vida próspera, que se puede tener un gobierno que rescate sus instituciones, que se puede tener un gobierno que verdaderamente atienda los asuntos que a la gente le importan, más allá de las peleas pequeñas del estatus, más allá de las peleas internas que han caracterizado el Partido Popular Democrático por los pasados 8 años o 12 años, que sea un partido enfocado en las prioridades de la gente. Y Manuel, yo creo desde los tiempos de Aníbal Acevedo Vilá, yo llevo oyendo eso exactamente casi a la letra de lo que tú acabas de decir. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el impedimento dentro del Partido Popular, ¿verdad? En sus adentros, de poder proveer ese tipo
línea que tú estás trayendo? Yo creo que interno. yo no sería tan injusto. Yo creo que quizás en un momento, en el 2012, con la candidatura de Alejandro García Padilla y su campaña a la gobernación, hubo un enfoque claro de un partido que iba a atender unos asuntos particularmente con una propuesta dirigida a los problemas que le afectan a la gente. Yo creo que luego de esa campaña hubo unos problemas en el gobierno, hubo unos problemas ¿verdad? Ya de liderato en otras facetas que empezaron a moldear los problemas que tiene el Partido Popular Democrático hoy, de las divisiones internas en la propia colectividad. Yo creo que en estos momentos, y teniendo claro el resultado electoral de la pasada elección, teniendo claro que tenemos que rescatar la única institución que puede lograr aglutinar la mayoría de las fuerzas políticas y electoralmente para derrotar el gobierno del PNP, tenemos que buscar la forma y el propósito de organizarla, ajustarla, ser precisos en la fiscalización, ser lo que tiene que ver organizados internamente, tener esa presencia en todos los medios de comunicación, comunicar ese mensaje efectivo de los asuntos que le importan a la gente y refundar el Partido Popular Democrático como una institución que hable más de las cosas que a la gente le importan y menos de las peleas internas que han dividido la colectividad por los pasados años. Te destaco ese momento histórico de la colectividad y quizás nos podemos ir atrás al 2003, vamos. En ese cuatrenio había una participación de lo que es la Juventud Popular, de la cual tú formaste parte y fuiste vicepresidente, ¿verdad? Correcto. Desde los tiempos de un Ferdinand Pérez, de un Héctor Ferrer, que en paz descanse, Jaime Perelló, Jorge Suárez, todos pertenecieron a la Juventud Popular. Después de eso, no es hasta Jesús Manuel, Ramón Luis Cruz Burgos, ahora Héctor Ferrer, que hay participación nuevamente. El partido se hizo viejo. Hay una recua de viejos allí mandando que no permiten que se elabore otra narrativa para el Partido Popular. Ese es el problema. No, mira, Eddie, yo creo que parte de lo que queremos hacer. Yo no lo estoy adjudicando, estoy diciendo lo que gente dice por lo bajo dentro del Partido Popular. No me maten a mí. Parte de lo que queremos hacer. El número uno, sí, hay que renovar las estructuras del partido, hay que darle unos nuevos bríos, hay que darles esta renovación y esta refundación particularmente. Pero aquí todo el mundo cuenta. Y aunque yo soy joven y me considero joven todavía, y sé que tú también. No, yo soy un adulto mayor. Ya yo cumplí 50 años ahora en noviembre. Yo soy un adulto mayor y me comporto como tal. Yo estoy consciente de que puede haber gente con canas y con edad que tienen ideas frescas y jóvenes, y pues quizás habrán gente joven con ideas quizás que no son tan renovadas y frescas. Yo creo que al final de lo que se trata es de que todas las manos son importantes, todas las ideas son importantes. Hay que tomar decisiones. Cuando tú tienes una junta de gobierno que se elevó a 30 y pico de personas, entonces la toma de decisiones se vuelve más difícil. Y hay que entender que no solamente el Partido Popular tiene en estos momentos que aglutinar, organizar y estructurar su base, pero también a la par que hace eso, tenemos que saber proyectarle al resto del país que somos una alternativa real de gobierno y una alternativa real para atender los asuntos que a la gente primero mucha gente dentro del Partido Popular se lo tiene que creer. Y la realidad es que parte de las decisiones que se habrán de tomar de cara al futuro van dirigidas particularmente a que el Partido Popular Democrático pueda lograr a cumplir 100 años, a que el Partido Popular Democrático pueda llegar a ese centenario como una institución renovada, ajustada a los tiempos, con un mensaje coherente, con un mensaje ajustado a las realidades del país y sobre todo un mensaje que se le sea dirigido a todo el electorado del país como un partido que está enfocado en atender las prioridades del país. Eso suena a una alianza. Y recientemente yo creo que hemos visto el fracaso de la que hubo para este ciclo electoral, que viene de un movimiento que fue el MUS, fue el PPT, luego se convierte en Victoria Ciudadana, y que mucha de esa gente que milita allí en algún momento o fueron parte del Partido Popular o le dieron su voto al Partido Popular. Y parece haber un descontento de muchas de esas figuras por cómo los ha tratado el PIB, que se sienten utilizados. Eso pudiera provocar y propender de que esa gente regresen o presten su voto a candidatos del Partido Popular, particularmente para la gobernación, a tu juicio, Manuel. Yo creo que hay una oportunidad en el sentido de que la gran mayoría de esos electores votaron mayoritariamente por Juan Dalmau, pero también votaron por Pablo José Hernández, porque los números pues son los números y tú uno mira el análisis electoral y claramente uno puede ver esa tendencia. Ahora, yo creo que sí es cierto que hay muchos electores y muchos líderes incluso con los que me he comunicado recientemente que están
defraudados, que se sienten desafectos por cómo el Partido Independentista y particularmente el subsecretario general ha manejado los procesos de esa alianza luego de las pasadas elecciones. Imagínense si hubiesen ganado la gobernación, cómo se comportarían. Y todos esos electores y todos esos líderes que participaron de la alianza, que se sintieron entusiasmados, que sintieron que tenían la oportunidad de canalizar un mensaje o llevar a cabo una agenda de propuestas para el país, en el Partido Popular Democrático, refundado y moderno, le abrimos las puertas. Igualmente, electores que creen en la unión permanente como la cree el Partido Popular Democrático, electores que militaron detrás de la candidatura de Pedro Pierluisi, que sienten que todavía este gobierno de Jennifer González no ha pasado la página de esa primaria, que sienten como, ¿verdad?, de una manera u otra han sido de una manera atropellada contra los jefes de agencias de esa administración, que sienten que hay una pelea interna dentro del Partido Nuevo Progresista. A todos esos electores igualmente en el Partido Popular Democrático le abrimos las puertas, porque al final de lo que se trata, más allá de una alianza, columnas y escribieron, más allá de una alianza, se análisis, trata de sumar. Esos tontos útiles que hicieron columnas, análisis en contra de Jesús Manuel, no necesariamente contra el Partido Popular, ahora regresarán así bien bonitos y irán detrás del séquito de Pablo José Hernández. Yo creo que cada uno de ellos le toca hacer ese gesto, lo voy a decir, ese gesto de humildad y ese gesto de introspección de por qué en un momento hicieron eso. Y naturalmente el Partido Popular Democrático, como es una institución política, probablemente lo despachen. No estábamos de acuerdo con la candidatura de Jesús Manuel Ortiz. Está para sumar, y desde ese punto de vista yo creo que todas las manos y todas las mentes y todas las energías, el tiempo de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, de cada persona en Puerto Rico que quiera dedicárselo a refundar este partido, a ajustar esta institución, a organizarla, reorganizarla y posicionarla como una alternativa real para hacer buen gobierno de cara al 2028, está bienvenido en el Partido Popular Democrático. Planes de Manuel Calderón Cerame a futuro. Está la alcaldía de San Juan por ahí, que parece ser un tostón bastante complicado, más que el del candidato a la gobernación. Vimos los resultados con la buena amiga Terestela. Y lo que ha pasado desde que Yulín salió de allí, me parece que ha sido un carimbo para el Partido Popular en San Juan, que va a ser muy difícil de borrar para cualquier candidato o candidata. ¿Para qué estarías, si ya lo tienes claro, si lo has pensado, si lo has hablado con la señora que manda en tu casa, que manda de verdad? ¿Qué hay en tu futuro? En estos momentos enfocado en planes profesionales, en mi familia, en proyectos personales que se avecinan, y de alguna candidatura en el 2028, en estos momentos te puedo decir que no está ante la consideración en este momento. Pero hay unos retos por delante que vienen, hay mucho trabajo, unos retos profesionales interesantes que más adelante pues los estaremos hablando. ¿Cómo ves conformada la oposición en el buen sentido de la palabra? O sea, hacer fiscalización de un gobierno que ganó con tanta contundencia con las cámaras, Senado, no tienen la comisaría residente y el desempeño hasta ahora quizás pudiera ser prematuro e injusto hacer esa labor, pero como se está conformando entre las minorías la oposición para lo que ha propuesto el gobierno alcanzar. Mira, yo creo que la oposición ha tenido un buen arranque. Tengo que reconocer que tanto el portavoz de la minoría en la Cámara, mi amigo Héctor Ferrera, ha hecho un gran trabajo. El portavoz de la minoría en el Senado, Luis Javier Hernández, ha sido sumamente vocal y se ha dejado sentir, pese a que es un senador que llega prácticamente nuevo de haber sido alcalde. Se nota que él ha cogido el paso bastante rápido a los procesos legislativos y tuvo un muy buen desempeño en la vista de interpelación ayer al secretario de Recursos Naturales. Creo que de una manera u otra todos, porque pude ver la vista por parte, han hecho un trabajo bastante efectivo, han hecho buenas preguntas. Tú y yo hemos estado allí en el Capitolio. Esas primeras vistas públicas, esas primeras sesiones donde se interpelan o se le interrogan a los nominados, y en este caso que era una sesión de interpelación, creo que fueron bastante puntuales en sus preguntas, y creo que hemos visto cómo la oposición en este país se ha dado cuenta de que hay un gobierno en estos momentos que llegó desorganizado, que llegó sin prioridades, que al día de hoy no hay un jefe de la policía en Puerto Rico
pero sí hay tiempo para ir a la toma de posición del presidente, que eso está bien, pero también irse para Madrid, para atender otras cosas, para firmar la orden ejecutiva donde le delega facultades unilaterales y plenipotenciarias al secretario de la Gobernación, donde por otro lado tienes a la obligación por orden ejecutiva a los jefes de agencia, para que vayan a hacer política de defender la estadidad, que es un asunto que no está ante la consideración ni del Congreso de los Estados Unidos ni del presidente. Lo estás diciendo tú de aquí, pero la gente y yo soy parte de la oposición y creo que igualmente la oposición política de una manera u otra también lo ha estado manifestando. Claro, mi exhortación a toda la oposición, no solamente a la de mi partido, a toda la oposición, es que tampoco nos podemos dejar encuevar por las paredes del mármol. Hay que también salir afuera. Se nos acaba el tiempo, pero quiero que estés consistentemente conmigo acá para hablar sobre todos los asuntos. Y alguien que yo quiero mucho nos escribe y nos dice que, mira, más allá del PPD, ¿cómo se puede trabajar con la juventud que está siendo bombardeada por el mensaje de Benito, el conejo corrupto, como yo le llamo, que idealiza la independencia versus otras tendencias ideológicas? Te dejo esa asignación para cuando regrese. Y miren quién está conmigo. Nuestra amiga y colaboradora Elizabeth Torres. Buenos días, bienvenida, felicidades. Buenos días a ti, Eddie. Saludos a todo el pueblo de Puerto Rico. Feliz año, mucha paz. Mira, y sabiduría. Te cogiste un brequecito, pero volviste fuerte desde la toma de posesión de la gobernadora. Claro. Y otros eventos que has denunciado, y también en las políticas ahora de Donald Trump, la era dorada comienza en Estados Unidos. Súper contenta. Las 200 órdenes ejecutivas, la situación, vamos a empezar por la migración, quizás. ¿Cómo ves este asunto para propósitos del impacto que pudiera tener en Puerto Rico inclusive? Bueno, primero que todo, resumiendo, estoy completamente, o sea, el nivel de felicidad que siento por esta victoria de Donald Trump es inmenso. Vamos a volver al orden, vamos a volver a la ley, vamos a poner a América primero, Estados Unidos primero, y va a empezar a llegar Puerto Rico. Va a empezar a llegar el dinero. Puerto Rico, por extensión, pues se beneficiará en la medida en que tengamos un gobierno en buena fe, ¿verdad? Porque Donald Trump tiene límites. Los estados y los territorios, pues, son en alguna medida soberanos, ¿verdad? Y Donald Trump no puede intervenir en ciertas cosas, así que la administración pública en Puerto Rico le corresponde a Jennifer González. Con respecto a los fondos federales, pues ya ahí sí van a haber trabas. O sea, Estados Unidos está en una situación económica súper precaria, nefasta, en la que la dejó el gobierno de Joe Biden, y él tiene que hacer ajustes severos. Pero los va a hacer porque si es un experto, ¿verdad? El tipo es exitoso, eso no lo puede negar nadie, así que esas mismas prácticas que él ha venido demostrando por décadas, pues es lo que quiere para la nación. Yo creo que él actúa desde el amor. Y eso es importante, aunque a algunas personas les moleste ciertas cosas, lo cierto es que Donald Trump es uno de los mejores presidentes. Eso de meterle caña a ciertas figuras de la burocracia de las agencias federales pudiera tener repunte en Puerto Rico para propósitos de ese desembolso, de esos permisos que hay que conseguir para el desembolso de los dineros de reconstrucción. Ojalá que en Puerto Rico disminuya la burocracia gubernamental. Pero más allá de ojalá, ¿lo ves pasando? Bueno, Jennifer se autoproclama republicana y dice ser conservadora en asuntos económicos, ¿verdad? Así que yo quiero pensar y quiero empezar el año siendo positiva para aquello de tener paz y que la gente tenga un poco de paz, pues le quiero dar esa oportunidad. Pero al final del día tiene que ver con Jennifer, pero te pregunto de los procesos que funcionan en las agencias, que, ¿verdad? El COR3 o el GAR, como se le quiera llamar, es el que va manejando eso de día a día, y que Donald Trump ha hablado, que ha identificado unas figuras que son como que el obstáculo o la piedra en el camino para no solamente el dinero de reconstrucción, sino para muchos otros procesos en las agencias federales. Ahí es donde yo decía ayer... Eso no lo controla la Jennifer González ni nosotros. Claro, tampoco. En otro programa decía que una de las cosas que yo celebro muchísimo es que Trump va a hacer un freno al despilfarro, por lo menos al despilfarro de fondos públicos de todas las formas posibles, incluida la burocracia y los estorbos humanos que hay, poniendo trabas al desarrollo de Puerto Rico. Pues por lo menos tenemos a Donald Trump haciendo ese trabajo que probablemente aquí no se va a hacer, porque acuérdate que en Puerto Rico el problema es que hay tanto empleado público que ha sido acomodado ahí sin ningún tipo de mérito. Están acomodados porque son PNP, están acomodados porque son populares, están acomodados porque son favores políticos, porque me corriste la campaña, porque me movilizaste gente. Y esa es la carga económica que nosotros llevamos en nuestras costillas.
y tenemos una quiebra. O sea, una cosa que yo critico muchísimo es dónde están las medidas de austeridad, porque nosotros estamos viviendo como si nosotros no estuviésemos en quiebra. Así que yo no veo una salida a la quiebra que no sea las medidas de Donald Trump que puedan llevarnos en esa dirección y que pongan orden en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que hay es todo desorden. La cosa energética y ambiental, me dejaste lo de la migración por ahí también, Sí. porque me parece que va a haber un factor mínimamente en la movilización de tropas, que lo veo también que pudiera haber algún tipo de resistencia. Pero en el asunto ambiental, de salir del Tratado de París, de salir de la OMS, ¿verdad? De la Mundial de Salud, la Organización Mundial de Salud, pero el asunto de seguir perforando para petróleo y gas natural para bajar de alguna manera los precios energéticos, que él identifica que es uno de los factores que más ha impulsado el alza en precios, la inflación. Es que esto es sentido común. Va a ser el gobierno del sentido común, claro. Mira, en términos de la inmigración... Pero no preocupan esas políticas ambientales. Te voy a contestar lo de la inmigración para hablar lo de la política ambiental. Bueno, preocupa a la izquierda, preocupa a los globalistas. Pero lo que estamos conscientes de lo que hay detrás del control... Lo que está... Voy a hablar de la erosión costera ya mismo, pero fíjate. Vamos a la inmigración para ordenar mis pensamientos. Dale. En cuanto a la inmigración, es imposible, Eddie, que tú saques de tu casa a tus hijos para meter a delincuentes en tu casa. Tú no vas a sacar a tus hijos de tu casa para meter a delincuentes allí. Tú no le vas a quitar la pechuga de la boca de tu hija para dárselo a un delincuente que llegó. ¿Verdad? Porque Donald Trump ha sido bastante enfático. El problema de la inmigración es la delincuencia, es la falta de filtro. Fueron los 500,000 niños desaparecidos y traficados en esa frontera. 500,000 niños por la frontera abierta. Son los gang rapes, son todo el narcotráfico. O sea, la realidad es que la gente que estaba llegando por esa frontera en su mayoría no eran personas que venían a hacer el bien a Estados Unidos, eran personas que, violentando las leyes de la nación, entraron porque la administración Biden los invitó, abrió las puertas, los invitó sin ningún tipo de filtro. Entonces ahora hay que hacer una limpieza porque todo eso repercute económicamente en la nación. Cada vez que llega gente hay que darle planes médicos, hay que darle comida, vivienda, derechos. Le estaban dando todo a estas personas. A todos los indocumentados. Yo quisiera pensar que los van a sacar a todos. A todos los ilegales, a todos los que entraron de manera ilegal, deberían regresarse a su país. Lo que pasa es que eso es lo que quisiéramos. Lo cierto es que Donald Trump ha dicho que hay ciertas personas, ¿verdad?, que se va a hacer como una especie de screening, ellos van a estar vigilantes, y la prioridad es sacar primero a los criminales y a las personas que están cometiendo delitos. Y más adelante se va a elaborar un proceso para dejar a aquellas personas que, por ejemplo, están estudiando. Él va a facilitar el proceso de hacerse legales, pero va a haber establecer legalmente su... Él habló de unas fases. Él habló de unas fases. Este SAR de la frontera que él nombra, que me encanta, no recuerdo el nombre de la hora, pero lo había escuchado ya en el Congreso. Yo creo que lo van a hacer de una forma ordenada. Tengo que ir a una pausa, Elizabeth. Cuando regresemos, necesitamos hablar también de los indultos y de rodearse de estos mogules de las compañías también, de estos empresarios, inclusive en la inauguración, el mensaje que envía o la realidad que pudiera existir más adelante cuando regresemos de la pausa aquí. Estoy dialogando aquí con Elizabeth Torres. Todo lo negro es feo. No todos los negros son lindos ni todos los negros son feos. Ajá. Hay negros lindos y con mérito y negros feos sin mérito. Y eso fue lo que dijo el post que pusiste en cuanto a Michelle Obama. Puse de Michelle Obama Melania. que se acabaron los tiempos donde la negritud es un escudo para hacer de cosas negativas cosas positivas. Se acabó ese tiempo. Y el escogido de la foto. ¿Sabes? Ese tiempo. Es que eso fue una foto pública, eso estaba ya así, eso no lo hice yo. La publiqué y dije, se acabó CRT, se acabó la teoría de la raza crítica donde los negros tenían privilegios en las universidades. Los negros en los Estados Unidos tenían privilegios sobre los blancos sin importar el mérito. Por muchos años pero es que eso no hace justicia, no hace justicia. Tú me estás diciendo que vamos a invertir los roles. Yo creo que una persona con sentido común y buen corazón y buena fe no puede aplaudir eso. Nadie debería tener privilegios por su color de piel. Lo que decía Martin Luther King Jr. era completamente lo opuesto.
Yo quiero ser evaluado por mis méritos y por mi carácter, no por el color de mi piel. Y yo creo que en Estados Unidos habíamos vuelto a esa era gracias a los Obama y a los Clinton. Así que yo creo que se acabó esa era donde ser negro me permite ser un delincuente y nadie puede decir nada porque soy negro. Hay cacería abierta contra la comunidad LGBT y discrimen es lo que se perfila para estos próximos 4 años. Para nada, en absoluto. Y yo le voy a decir a los medios una cosa, tienen que dejar el amarillismo porque la gente está despertando y se está dando cuenta de la maquinaria propagandística en la que se han convertido los medios y por eso es que están perdiendo audiencia. ¿Qué implica el eso es reconocimiento completamente de esos dos géneros falso. solamente, Elizabeth? Implica que hemos llegado al ridículo de tener que hacer leyes y órdenes ejecutivas y mandatos que digan lo que es cierto de manera objetiva sin importar emociones. Lo cierto es que somos solamente 2 sexos, solamente 2 géneros. Somos hombre y mujer, se acabó. Y el género está atado al sexo, se acabó. Que haya gente que se quiere identificar de otra manera, libertad plena tienen, pero no pueden estar pidiendo derechos a costa del bolsillo del gobierno. ¿Qué implicaciones tiene Punto, eso particularmente en la vida diaria de un ser humano allá o acá en Puerto Rico? Un ahorro tremendo. El fondo público no se puede estar utilizando para darle medicamentos de castración a nuestros niños. El fondo público no se puede estar utilizando para hacerle cambios de sexo a nadie. El que se quiera hacer un cambio de sexo, que se lo pague. El problema es que eso se costea con el fondo público. El problema es que se levanta toda una estructura gubernamental que se mete en nuestras instituciones, que nos cuesta dinero y hay que estar dando talleres de género. ¿Quién lo pagas? Tú. Hay que estar dando talleres de cómo no ofender a la gente. Eso lo pagas tú. Ahora ser negro también. Ahora no puedes hablar de los negros porque hay que poner en marcha todo un sistema económico para que la gente... para tratar de controlar la mente de la gente y la conciencia de la gente. O sea, esto es dinero despilfarrado. Y lo mismo con el aborto, es dinero despilfarrado. El Estado no puede estar costeando con fondos públicos cosas con las que yo estoy en desacuerdo. La legislación federal y quizás casos que hay pendientes por discrimen o de alguna manera comportamiento, ambiente hostil en el aspecto laboral, esto de la determinación de solo o del reconocimiento de solo 2 géneros. Es que la ley es clara. O sea, la ley laboral es clara. Nadie puede ser discriminado por razón de raza, religión, credo, ¿Y eso es suficiente? Ideologías políticas. Pues claro que es suficiente. Eso o sea, levanta un protocolo. En la ley de protección a la mujer simplemente porque es mujer. Eso levanta un protocolo de protección a todo el mundo. Es que ante la ley todos somos iguales. La dignidad de la mujer es igual a la del hombre. Ahora que hay unas problemáticas particulares en ciertos sectores, eso yo lo puedo entender. Pero hay problemáticas que se fabrican para fabricar negocios. El tema de la negritud es un negocio en los Estados Unidos, lo dice Thomas Sowell, no lo digo yo, y es negro. Pero y yo soy negra también. El negro lo mismo está con mucho las más mujeres, desventajado en las comunidades en Estados Unidos y habría que mejorarlo, ¿no? Pero es que eso no es una cuestión de raza. En Estados Unidos hay mucha pobreza blanca de la que nadie habla. Pero tú las buscaste. ¿Cuáles son los sectores más pobres en los Estados Unidos? Los sectores negros e hispanos. ¿Pero eso es por la raza o eso es porque el gobierno tiene puesta en marcha un negocio a través de la pobreza? Anda. Porque es que estas son las cosas de las que hay que hablar en realidad. Y yo siento que llegó el momento de romper todos estos techitos de cristal y de dejar de caminar en eggshells. Tenemos que tener la libertad para decir lo que pensamos sin ser atacados por la maquinaria de propaganda política, como lo he recibido yo en estos días, por decir que se acabó el tiempo donde los negros son todos buenos. No todos los negros son buenos, ni todos los blancos son buenos. Hay gente mala, sin importar el color de piel. Y si es gorda o es flaquita, porque ahora tampoco podemos hablar de los gordos. O sea, están creando negocios, Eddie. Crean negocios con absolutamente todo y crean problemáticas inexistentes. Elizabeth, y la carga económica la llevamos nosotros. El haber estado rodeado de mogules de las empresas privadas, un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos, un Elon Musk, en su inauguración y estar posicionados inclusive en mejores sillas que las de miembros de su gabinete. ¿Eso mínimamente envía una mala percepción de quienes van a ser los favorecidos mayormente en este término de Trump? ¿Tú sabes lo que envía? Envía el mensaje de unidad. Porque fíjate que fue esa gente que está ahí, fue precisamente la que aceptó que la administración de Biden los mandó a censurar contenido que era cierto relacionado con las vacunas, con el COVID-19, con los mandatos que ocultaron el asunto de la computadora del hijo de Biden, que era cierto, que se inventaron y fabricaron el hoax de Rusia, como que Rusia estaba interviniendo en la elección, y ellos con sus corporaciones, como tú les llamas, estaban censurando la verdad y adelantando la causa de la mentira ante la gente. ¿Qué hizo Donald Trump? Ok, ustedes son capaces de hacer todo este daño,
pues ahora vienen a mi equipo a hacer el bien. Vamos a hablar de que la censura no está permitida, de que Estados Unidos es la cuna de la libertad de expresión. O sea, yo fui una persona que hablé de los efectos adversos de la vacuna, me cayeron arriba y resultó que yo tenía razón. Pero que tiene que ver la cuna de la libertad de expresión con hacer dinero y con los empresarios. Yo no estoy hablando de hacer dinero. Aquí yo estoy hablando de que esa es la estrategia detrás de que Trump tenga a toda esa gente con él. Está diciendo, vamos a colaborar. Y claro, el que tenga negocio, pues que genere dinero, porque yo no escucho a nadie quejándose de los millones que genera Bad Bunny con el esfuerzo y el producto de su trabajo. Fantástico que sea multimillonario, a nadie le molesta. Y Bad Bunny invierte dinero en política. Que se mete en la política. Pues, pero él tiene derecho. O sea, ese es el derecho, porque ese es el problema de los que critican la riqueza, son unos envidiosos. ¿Me entiendes? Y aunque Bad Bunny y yo estamos en polos políticos opuestos, yo no tengo ningún problema con que él genere riqueza. Y que la maneje como él quiera, libertad tiene. Ah, no, con eso no. Cuando se mete al ruedo político a decir mentiras y a traer una agenda escondida, claro, ahí yo tengo problemas con él. Por supuesto, y eso fue lo que pasó con esta gente. Si cualquier otro funcionario hubiese sido tú que violabas la ley de campaña, de financiación de campaña, totalmente, habría corrupción. Pues ¿por qué él no es un conejo corrupto entonces? Totalmente. Bueno, si no siguió las normas. Tengo que ir a la pausa, ya mismito, pero tenemos que hablar del asunto de los indultos, porque si bien pudo haber sido reconocida como una libertad de expresión, allí murió gente y allí hubo destrucción de propiedad. Y no podemos olvidar que también Joseph Biden indultó a otras personas, inclusive miembros de su familia, al doctor Fauci, que sé que me vas a querer hablar de eso. Así que cuando regresemos, tenemos un segmento corto, pero quiero hablar de todas esas situaciones porque pudieran tener que ver con las decisiones que se tomen recientemente por el presidente Trump. Regresamos en breve, esto es Nación Finales, converso con Elizabeth Torres. Elizabeth, el asunto de los indultos que ha sido particular para el presidente Trump por los que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero del 2021. Bueno, los invitaron. Rompieron. ¿Quién los invitó? Bueno, hay que ver todos los videos. Una cosa, de nuevo, es lo que dice la maquinaria propagandística y lo que nosotros queramos creer. Otra cosa, lo que yo vi en las vistas públicas en el Congreso y los videos que salieron de ese día. Ajá. Y lo que salió a relucir al final es que había infiltrados del FBI en esas manifestaciones, que eran esos infiltrados haciéndose pasar por trumpistas, los que destruyeron propiedad y los que sí, y no hubo ninguna insurrección, que no sea la insurrección fabricada por el Partido Demócrata, sí, completamente pacífico. Si tú ves el video, Eddie, te darías cuenta que la maquinaria de propaganda política se le cae el cuento. Por eso es que a mí me odian tanto, porque yo le traigo otra versión. Yo le dedico tiempo a las vistas públicas, yo escucho lo que se dice, ¿me entiendes? Yo veo los documentos, yo vi las investigaciones y todo eso va a salir público. Donald Trump va a hacer todo eso público para que la gente ejerza juicio real, porque para ejercer juicio real, viendo un solo lado de la historia, es imposible pasar juicio sobre eso. Wow. Esos indultos, yo estoy más que contenta, feliz. Esta gente estaba básicamente en calabozos, en cárceles maltratados, los tenían aislados y todo. Así que yo estoy bien contenta de que toda esa gente salió por fin, porque fue macabro lo que le hicieron. Fue macabro. Brevemente, ¿qué te parece la administración de turno en hoy es 22, en 20 días? Bueno, me parece que el gobierno es un reflejo de nuestra sociedad. O sea, y no hay una manera de describir lo que está pasando. El pueblo escogió a Jennifer González a sabiendas de cuál podría ser el resultado y ahora tienen que manejar estas situaciones que estamos viendo hasta hoy, que algunas de verdad que son para mí descabelladas, pero de nuevo, yo no voté por ella. Así que lo que tengo que decir es, tenemos el gobierno que hemos escogido y lo que merecemos. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Te sigo llamando porque me parecen importantísimas todas esas perspectivas, ¿verdad? Y por más odio que tú sé que te tenga la gente, siempre te escuchan. Así que es importante tener estas conversaciones. Yo digo lo que la gente piensa. Amigos, agradecidísimos por la sintonía en la mañana de hoy. Estaremos nuevamente mañana, Dios mediante, con ustedes aquí en Nación Z.